¿Cómo están, jóvenes? Continuamos con el fascinante mundo de la física. Esta vez explicaremos el tema de temperatura. Observemos las imágenes. ¿Usted cómo define la temperatura? Mira, acá hay una persona con mucho frío y acá hay una persona que se muere de calor. Entonces, la temperatura está relacionado con lo caliente o frío que se encuentra, pues, en este caso, una persona. Definamos entonces. La temperatura es la medida cuantitativa de lo caliente o frío que se encuentra un cuerpo. Esto quiere decir que mide la energía cinética promedio de traslación de sus moléculas. Vamos con esta observación. La temperatura no depende del tamaño del objeto. ¿Por qué? Porque es un valor promedio. Aquí, por ejemplo, observamos un vasito de agua y tienes una olla de agua hirviendo. No porque el agua en la olla sea mayor que en el vaso va a tener mayor temperatura. En ambos casos la temperatura es la misma. Por eso decimos que la temperatura no depende del tamaño del objeto. Muy bien, jóvenes, continuamos. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué instrumento mide la temperatura? Mirando a la niña tú vas a darte cuenta que la respuesta es el termómetro. Muy bien, jóvenes. Ahora voy a ampliar la pregunta. Aparte del termómetro, ¿con qué otro instrumento mides a la temperatura? Muy bien. Otro instrumento que mide la temperatura sería el pirómetro y la termocupla. Y acaba una pregunta. Profesor, ¿cuál es la diferencia de un termómetro y un pirómetro o termocupla? Fácil. El termómetro sirve para medir temperaturas bajas. En cambio, el pirómetro y la termocupla sirven para medir temperaturas muy pero muy altas. Bien, jóvenes, continuamos. Escalas termométricas. Las escalas termométricas son dos: las relativas y las absolutas. ¿Quiénes pertenecen a la escala relativa? Celsius y Fahrenheit. ¿Y quiénes pertenecen a la escala absoluta? Kelvin y Rankine. Hablemos de Celsius y de Fahrenheit. Celsius es la escala más utilizada en todo el mundo. En cambio, Fahrenheit no, porque solamente se usa en Estados Unidos. Vamos con la Kelvin. La temperatura Kelvin se caracteriza porque tiene valores positivos. Entonces, un valor positivo se puede duplicar, se puede triplicar o reducir a la mitad o a la tercera parte. Y no pasa absolutamente nada. Por eso se usa bastante en laboratorio, cosa que no se puede hacer con temperaturas negativas. Vamos con la temperatura Rankine. ¿Por qué la estamos tachando? Porque es una escala muy antigua y ya no se usa. Por eso nos quedan solamente tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Cuál de las tres crees tú que es la principal en el sistema internacional? Muy bien, jóvenes. La principal en el sistema internacional es Kelvin. Perfecto. Continuamos. Aquí vemos un cuadro que es muy importante. En este cuadro resumimos los puntos de ebullición y puntos de congelación del agua en todas las escalas. En Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin y en Rankine. Estos datos tienes que aprenderlos, porque te va a servir bastante en la solución de problemas con escalas arbitrarias. Vamos ahora con lo que es el cero absoluto. Muchos piensan que el cero absoluto pues es el cero, y nos equivocamos. No es el cero. Representa la menor temperatura posible teóricamente. Esto quiere decir que aquí las moléculas tienen vibraciones mínimas. Y tú dirás, profesor, ¿en qué lugar la temperatura es menos 273 grados? Fácil. La respuesta es en el espacio. En el espacio la temperatura es muy pero muy baja. Más o menos es menos 270 grados Celsius. Ese es un valor muy bajo. Jóvenes, continuamos. Esta vez vamos a diferenciar las conversiones de las variaciones. Empezamos con las conversiones. Se utilizan básicamente para temperaturas o lecturas fijas, como por ejemplo la temperatura inicial
y la temperatura final. Resumen, la fórmula de conversiones solamente va a servir para cambiar de unidad a las temperaturas iniciales y finales. ¿Cuál es la relación para convertir una escala a otra escala? Está en este cuadrito. Veamos un ejemplo. Convertir 30 grados Celsius a Fahrenheit. Copiamos la ecuación o fórmula. C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y este 30 vamos a reemplazar donde corresponde. Ahí está. Entonces el 30 y el 5 se pueden simplificar y nos da lógicamente un 6. Este 6 se multiplica con el 9 y me va a salir 54. ¿Y qué hacemos con el menos? Va a pasar con más. Muy bien. Y 54 más 32 me está saliendo 86. Conclusiones entonces. 30 grados Celsius es equivalente a ¿cuánto? A 86 grados Fahrenheit. Ese es el ejemplo de conversiones. Vamos con las variaciones. ¿Cómo diferenciamos una variación de una conversión? Fácil. Cuando son variaciones es porque la temperatura aumenta o disminuye, pero seguido de la palabra en. Porque si en vez de la palabra en va la palabra hasta, sería una temperatura final. Entonces es importante que estén estas dos palabras juntas. Veamos un ejemplo. La temperatura de un cuerpo aumenta en 45 Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit? Colocamos la fórmula de variaciones y reemplazamos el 45 ¿dónde? Donde Celsius. Muy bien. Y tenemos 45 entre 5. Lo simplificamos y ¿cuánto me da? 9. ¿Y cuánto es 9 por 9? 81. Jóvenes, entonces, en resumen, 45 Celsius equivale a una variación de 81 Fahrenheit. Te explico de nuevo. Si la temperatura Celsius aumenta en 45, la temperatura Fahrenheit debe aumentar en 81. Continuamos con problemas más analíticos. Vamos con el ejemplo 3. Un trozo de metal se encuentra a 103 grados Celsius y aumenta su temperatura ¿en cuánto? En 81. ¿Cuál es la lectura final en Kelvin? Saquemos datos. ¿Qué cosa representará el 103 grados Celsius? Muy bien, representa la temperatura inicial. ¿Y qué representará el 81 Rankine? Muy bien, es una variación. Profe, ¿por qué es una variación? Porque dice que aumenta en. Entonces es una variación. Pero acá tenemos otro problema. Me pide la lectura final en Kelvin y esta temperatura está en Celsius y esta está en Rankine. No se pueden sumar ni restar. Lo que tenemos que hacer es pasarlo todo a una misma escala. Empecemos con los 103 Celsius. Aquí está la fórmula. ¿Qué hacemos con el 5 y con el 5? Lo simplificamos. ¿Y qué hacemos con este 103? ¿Lo vamos a colocar dónde? Muy bien, donde corresponde. Entonces me va a quedar una ecuación así. 103 es igual a Kelvin menos 273. Lo que está con menos va a pasar con más y la temperatura inicial sería 376 Kelvin. Hacemos lo mismo con Rankine, pero con variaciones. Ya lo hemos reemplazado, simplificamos. Ahí está. Y me está saliendo la siguiente expresión. La variación de temperatura me está saliendo 45 Kelvin. Entonces, tenemos dos valores. ¿Qué hacemos con los dos valores? Lo voy a sumar. Perfecto. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque la temperatura aumenta. Muy bien, jóvenes. Porque si la temperatura disminuye, tendrías que restar. Entonces, tenemos la temperatura final que es igual a la temperatura inicial más lo que ha aumentado. Reemplazamos los datos y la respuesta es 421. Marcamos entonces la A. Vamos con este último ejemplo y me dice si un cuerpo que inicialmente está a 636 Rankine lo calentamos hasta 205 Celsius. ¿En cuánto varió su temperatura en Fahrenheit? Saquemos los datos. Los 636 Rankine representa el valor inicial y el 205 el final. ¿Por qué? Porque indica la palabra hasta. Siempre que esté la palabra hasta, eso será un valor final. Entonces, voy a pasar las dos temperaturas ¿a qué escala? A la escala Fahrenheit. Empecemos con la primera. Sabemos que el Fahrenheit es igual al Rankine menos 460. Entonces,
Si reemplazamos, Fahrenheit debe ser 636 menos 460 y me da un valor de 176 grados. Vamos con los Celsius. C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Los Celsius han sido reemplazados donde corresponde. Simplificamos y me va a salir 41. ¿Y qué hacemos con el 41 y el 9? Los vamos a multiplicar. ¿Y me da cuánto? 369. ¿Y este menos cómo pasa al otro lado? Con más. Y la suma me da 401 Fahrenheit. Tenemos, jóvenes, la temperatura inicial y la temperatura final. Si queremos hallar la variación, debemos restar ambos valores. Entonces reemplazamos y me queda que 401 menos 176 me da 225 Fahrenheit. La temperatura ha variado en 225 Fahrenheit. Bien, jóvenes, si ustedes no practican, definitivamente no van a aprender jamás. Tienen que practicar. Aquí les dejo 3 ejemplos de conversiones y 3 ejemplos de problemas analíticos. Tienen que resolverlo. Por si hay dudas, les voy a dar las claves de respuestas, porque de esta manera ustedes van a resolver y van a verificar si realmente están haciendo bien o están haciendo mal. Bien, ahí están las claves de respuestas. Entonces, jóvenes, los dejo el día de hoy y será pues hasta una nueva oportunidad. Les ha hablado el profesor Adolfo Agramonte. Muchas gracias, jóvenes. Ahí les dejo la pantallita.